En la noche del 25 de junio de 2011, Lauren Giddens salió con un hombre. No era su novio, de hecho, era su ex. Entonces ellos salieron juntos durante la noche y al día siguiente Lauren desapareció. Pero calma, espérate un momento y no te precipites con tus conclusiones investigativas. Este es el tipo de historia que se te va a quedar en la cabeza, ¿ok? Por días. Y antes de que empiece a contarte todos los detalles, necesito advertirte algo. Este caso tiene detalles perturbadores, ¿ok? No, nada de sensacionalismo, nada de eso, pura realidad. Yo soy Marcos Campos y hoy te cuento la historia de Lauren Giddens. Ya deja tu like, tu comentario, aunque sea un emoji, hazte miembro si puedes. Y revisa tu suscripción aquí en el canal, activa la campanita. Ayúdame a llegar al 1.000.000 de suscriptores. ¿Será que lo logramos? Eso es todo. Mensaje dado, vamos a los hechos. Lauren tenía 27 años y acababa de graduarse en Derecho. Era abogada. Ella estaba viviendo en un edificio justo al lado de la facultad donde hizo toda su formación en Macon, Georgia. Y en ese momento de su vida, ella estaba muy enfocada, estudiando muchísimo para poder aprobar el examen para ejercer como abogada allá. En las semanas antes de desaparecer, ella le había avisado a la familia que iba a estar un tiempo fuera del radar, ¿sabes? Enfocada en los estudios, no quería que la molestaran ni que le estuvieran mandando mensajes a cada rato por cualquier cosa. Quería estar concentrada en el estudio. Y tal vez ahí haya un eslabón en esta cadena. Pero después de un tiempo, ¿no? Después de que avisó que estaba estudiando, su hermana Caitlin empezó a notar que algo andaba mal porque no recibía ningún buenos días, ningún emoji, absolutamente nada. Eso era muy inusual. Entonces, ¿qué hizo Caitlin, su hermana? Empezó a llamar a los amigos, ¿no? Oigan, ¿ustedes saben algo de Lauren? ¿Estuvieron con ella hoy? ¿Saben algo de ella? Y todos respondieron que no. Parece que realmente hizo lo que dijo, desapareció del radar. Una amiga de ella llamada Ashley fue entonces a la casa, al edificio donde vivía, y ella sabía dónde Lauren guardaba una llave de repuesto. ¿Sabes esa historia de poner la llave detrás de la maceta debajo del tapete? Pues sí, la amiga fue, la agarró y abrió la puerta. Cuando ella entró al departamento, los libros de Lauren estaban en la mesa, como si hubiera estado estudiando ahí mismo, las llaves, algunas llaves también estaban ahí, su bolsa estaba ahí, el carro estaba en el estacionamiento del edificio. Pero de Lauren nada, ni una señal de ella, como si realmente hubiera desaparecido del mapa. Y entonces pensó, ¿y ahora? ¿Quién podrá defenderme? El Chapo. Claro que fue la policía. Ella llamó a la policía. La policía llegó ahí rapidísimo, empezó a revisar el departamento y notaron que no había ninguna señal de entrada forzada, pelea, visible, todo estaba bien organizado. O sea, ni siquiera ese tipo de organización que la persona hace para despistar, ¿sabes? O sea, que ves que es algo como, esto fue arreglado, no está como debería estar naturalmente. Los peritos, ellos saben de eso y con solo ver ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que el detective que llegó ahí en las siguientes horas, o sea, justo después de ese aviso de desaparición, empezó a hacer? Llamó al equipo de peritos, pidió que rociaran luminol en el baño. Mira, las paredes, el piso, la bañera, todo brilló muchísimo ahí, mostrando que el baño estaba cubierto de sangre. Invisible, claro, a simple vista, pero ahí estaba. A partir de ese momento, entonces, eso ya no era un caso de persona desaparecida, ¿verdad? Entonces la policía aisló completamente el lugar, los departamentos, los alrededores, empezó a revisar todo el entorno del edificio, el perímetro, en realidad. Y fue en ese momento que, literalmente, un soplo del azar llamó la atención de los investigadores. Una corriente de aire por ahí donde ellos estaban mirando cambió de dirección y trajo un olor. Y entonces uno de los detectives que estaba ahí sintió ese olor. Y, amigos, un olor inconfundible para quien ya ha sentido ese olor varias veces. Y venía de un bote de basura que estaba en la parte trasera del edificio. El detective ya había sentido eso antes y lo reconoció de inmediato. Entonces fue hasta allá, ya con cierta idea de lo que era, para revisar el bote. Cuando lo abrió, ahí estaba envuelto en plástico el torso de Lauren Giddens. Solo el torso, amigos, sin cabeza, sin brazos, sin piernas. Evidentemente, ahora definitivamente era una investigación criminal. Había ocurrido un homicidio ahí y la policía ahora necesitaba descubrir quién había hecho eso. Entonces empezaron a tirar del hilo, ya sabes, los puntos, los eslabones de la cadena criminal. La última vez que alguien vio a Lauren con vida fue en la noche del 24 al 25 de junio. Él había salido con un tipo llamado Joe, su exnovio. Entonces pasaron la noche juntos aparentemente. Él fue entonces la última persona en estar con ella, pero siempre hay un pero, ¿verdad?
Joe no era el único hombre en la vida de Lauren en ese momento, ¿ok? Había otras personas que estaban saliendo con ella. También había un tipo llamado David, que era su novio actual. Y él estaba supuestamente en un viaje de golf, tal vez era jugador. Él estaba en California el fin de semana de la desaparición, ¿ok? Conveniente tal vez. Una coartada a 3.000 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes? Y los investigadores, claro, profundizaron más en la relación de los dos, ¿ok? De Lauren y David. Lo que descubrieron ahí fue, yo diría complicado. David describió la relación de ellos, ¿verdad? Su relación con Lauren como una relación medio fluida y continua. No sé qué quiso decir con eso. Tal vez que era algo ahí medio líquido. Va, luego regresa y no regresa y va. Entonces, él también dijo que habían pasado meses casi sin contacto, ¿sabes? Que él se había alejado cuando sintió la presión de un compromiso. Tal vez Lauren le haya dicho, mira, o asumimos esto bien, sin ese rollo de fluido y continuo, o se zarpa, hijo mío, ya no quiere nada contigo, no. Entonces él le dijo eso a la policía, ¿verdad? Y pues quedó más o menos así. Y entonces, la última noche que alguien vio a Lauren, ella había salido con el ex del que les comenté, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿será que David sabía de eso? ¿Que su novia estaba saliendo con el ex? Bueno, apenas empezó el caso y ya tenemos piezas insólitas en este rompecabezas, ¿no crees? Bueno, si David sabía que su novia estaba saliendo con el ex, eso era exactamente lo que los investigadores necesitaban y querían descubrir. Bueno, mientras todo eso estaba pasando, los vecinos del edificio donde ella vivía, todos estaban en shock, ¿verdad? Al fin y al cabo, nunca había pasado algo así ahí, ni en la región, y mucho menos en el edificio. Entonces la policía empezó a revisar los departamentos, entrevistaban a uno aquí, a otro allá, todos fueron escuchados. Y uno de los vecinos de Lauren, específicamente, se ofreció para ayudar desde el principio. Era un tipo llamado Stephen. Un tipo tranquilo, medio callado, en su onda retraído, pero él les dijo a los investigadores que él y Lauren eran buenos amigos. Stephen ayudó en las búsquedas incluso, dio entrevistas para la televisión, se quedó cerca todo el tiempo mientras la policía trabajaba, realmente parecía un amigo afectado, ¿sabes? En estado de shock, tratando de alguna manera de ayudar a los investigadores. Con lo que podía, al fin y al cabo, él también vivía ahí, pero al principio solo era un tipo realmente asustado por todo lo que había pasado. Sin embargo, también llamó la atención de los investigadores por ser un poco extraño, pero no se dijo nada más al respecto, después de todo, ¿no? ¿Extraño? Eso es algo relativo, ¿no? ¿Qué es extraño? El tipo era callado en lo suyo. Les voy a contar un poco sobre él, ¿vale? Stephen era abogado. Como les dije, compañero de Lauren. Más precisamente, compañero de clase de ella. Estudiaban juntos y él vivía en un departamento al lado del de ella. Entonces, si quitamos eso que la investigación dijo de que el tipo era medio raro, medio extraño, todo indicaba realmente que era un buen amigo que estaba en shock. De hecho, varias personas de la zona, de los vecinos, también estaban así. No era solo Stephen. Pero fíjate, la policía entonces anotó el nombre del tipo, lo guardó ahí en su libretita de investigación. Y la vida sigue. El enfoque en ese momento al menos era David, el novio. Novio. ¿Por qué? Hubo algo que surgió durante la investigación, ¿ok? En la noche del 25 de junio, Lauren le mandó un correo a David y él estaba en California. Y en el correo, ella mencionó que 2 días antes creía que alguien había intentado forzar la entrada de su departamento. Ahí surgen algunas preguntas, ¿no? Ya con base en todo esto. Esto que les conté hasta ahora. Piensa, ¿será que fue el propio David quien hizo eso? ¿O será que él había tal vez ido hasta Malcolm de repente para checar algo? ¿No quiso asustar a la ex? ¿Será que el viaje de golf allá, verdad, que yo comenté, es una coartada inventada? Muchos serás, ¿no? ¿Será? Bueno, los investigadores entonces revisaron todo, obviamente. Registros de viaje, tarjeta de crédito, testimonios. David fue grabado en una entrevista y dijo que sí estaba en California. Durante todo ese fin de semana de la desaparición, después del hallazgo del torso, que la relación con Lauren era complicada, como ya dije, pero que él no había hecho nada de eso. Entonces, con esa información medio que dormida, la policía pensó que era momento de hablar con Joe, el exnovio con quien ella había salido la noche antes de la desaparición. Joe también fue entrevistado. Él había sido el último en ver a Lauren, ¿verdad? Así que los investigadores miraron con atención cada detalle de lo que hizo esa víspera. Pero lamento informarles a ustedes que estaban apostando por uno de los dos.
que ambos, David y Joe, fueron descartados de la investigación. Según consta, los dos tenían una coartada sólida, ¿ok? Por lo menos eso es lo que la policía divulgó. Y la policía se quedó sin el sospechoso obvio en ese momento, ¿no? Novio, exnovio. ¿A quién se mira en un caso así, verdad? Desaparición de una joven estudiante. Vivía sola, salió con un ex. Tenía un novio que tenía una relación complicada. Era casi elemental que miraran para allá primero. Pero luego los dos son descartados por la investigación. Y gente, obviamente también necesito señalar esto. Es una palabra que no encaja muy bien en temas criminales. ¿No creen? A veces lo que está justo enfrente termina confundiendo. Pero vamos a ver qué encontraron nuestros incansables investigadores después de eso, ¿va? En este punto de la historia, con el novio y el exnovio totalmente descartados, los investigadores se acordaron de un nombre que habían anotado en una libretita de investigación. ¿Alguien se acuerda de él? Así es, el mismo, Stephen McDaniel, el vecino que es tan compañero de clase. El que se quedó por ahí todo el tiempo. Dio entrevista para la televisión. Los investigadores llamaron al chico para platicar, para hablar de nuevo, ¿no? Pero esta vez ya era en tono de interrogatorio. Ya no solo era un testigo ahí. ¿Qué fue lo que viste? Al final de cuentas, amigos, todo tiene que ser revisado con atención en un crimen así, ¿no? Encontrar un torso dentro de un condominio residencial. ¿Será que los policías habían pasado por alto a su amiguito en la primera conversación? Bueno, había algo en su manera de ser que no cuadraba, digamos. Uno de los detectives describió que Stephen McDaniel se quedaba mirando demasiado al vacío entre las respuestas, que era como si estuviera calculando cada palabra que iba a usar antes de hablar. Y en un momento de la primera entrevista, él incluso sugirió que Lauren tal vez había salido a correr y había sido secuestrada por un desconocido. Ya he visto esa película. El tipo tratando de orientar la investigación. ¿Será que ella no salió a correr y fue secuestrada? Raro, ¿no? Muy raro. Y para un investigador experimentado, curtido de ver tantos casos así, salta a la vista. El tipo estaba como queriendo enseñarle al padre a rezar el rosario, ¿entiendes? Pero había algo más concreto ahí. En el departamento de Stephen, durante la búsqueda inicial, los investigadores encontraron algunos condones. Y entonces le preguntaron al tipo, ¿no? Le dijeron, Stephen, ¿por qué tienes tantos condones aquí, hijo? Y entonces él respondió, ¿ok? Él dijo que había invadido algunos departamentos de dos compañeros mientras ellos estaban de viaje fuera. Entró sin permiso, usando una llave maestra que tenía del edificio, y de cada departamento se llevó un condón. Cuando le preguntaron por qué, dijo que los estaba guardando para cuando los necesitara, que era virgen, que solo estaba esperando, reservándose para el matrimonio. Vaya, la cosa se está poniendo insólita, estimados. Aunque fue extraño, su conducta fue inapropiada en lo que respecta al allanamiento del departamento de sus amigos, ¿no? Totalmente ilícita. Invadir propiedad privada. Cárcel. Y de hecho eso fue suficiente para que la policía arrestara al sujeto por allanamiento. Ahora, con él detenido, digamos que la policía tenía todo a su favor para poder profundizar la investigación del caso de Lauren, para saber si el tipo tenía algo que ver o no. Entonces, los investigadores fueron una vez más a la casa de Stephen, y lo que encontraron ahí dentro, mira, daría para una película de terror. ¿Con el guión ya listo? ¿Listos? Encontraron el empaque de una sierra de una marca y tamaño específico, una prenda interior con ADN de Lauren Giddens. Eso estaba dentro de su cómoda. Los investigadores también encontraron dos llaves, una llave maestra del edificio y otra llave hecha a la medida. El cerrajero la hizo para abrir un solo departamento del edificio donde vivían. Quien adivine cuál departamento es, gana un dulce. Claro, el departamento de Lauren. También encontraron memorias USB, y en esas memorias había archivos pesados de explotación sexual infantil. Bingo para una semilla del mal, ¿no es así? En la lavandería del edificio, a pocos metros de su departamento, encontraron la sierra que correspondía con la caja y el tamaño de esa caja de sierra que fue encontrada en su departamento. Y adivinen, había sangre de Lauren en esa sierra. Después la analizaron y coincidió. Y luego los investigadores también encontraron una tarjeta de memoria de una cámara de Stephen. En esa tarjeta había videos de Lauren grabados desde afuera de la ventana de su departamento. Como esos tipos obsesionados que se quedan escondidos ahí, ¿sabes? De noche, mirando. Ya hemos visto eso varias veces en películas, en serio, ¿no? Es totalmente aterrador. Stephen había amarrado una cámara en la punta de un pedazo de madera así, como una vara larga con cinta adhesiva.
Y él se la pasaba, ¿sabes? Poniendo esa cosa así en la ventana de ella para poder grabar sin que ella se diera cuenta. Como Hugh, ¿sabes? Esas cosas extrañas de Hugh que uno ve y dice, ay, Dios mío, eso es muy loco, eso no pasa en la vida real. Ahí está Stephencito para probar que existe. El fiscal del caso después describió todo eso públicamente, ¿ok? Él dijo que encontraron videos borrados de Stephen que él usaba para vigilar la casa de Lauren. Un kit completo, chicos, de un lunático peligroso disfrazado de amigo. Y el historial de su computadora mostraba búsquedas repetidas por el nombre de Lauren, ¿ok? Por su perfil en las redes sociales. Y esas búsquedas ocurrían al mismo tiempo que él buscaba pornografía de contenido muy violento, a veces incluso en la misma sesión de navegación. Ni siquiera quiero pensar en lo que ese sujeto estaba haciendo en esos navegadores, ¿eh? ¡Qué asco! Ahora, ¿sabes cuál es la parte más perturbadora, diría yo, de todo esto? Tal vez Lauren sabía que algo estaba pasando, ¿no? Porque recuerdas ese correo que le envió a David, a su novio, ¿verdad? En la noche del día 25, en la noche de los hechos. Entonces, fue en ese correo donde ella describió que 2 días antes ya había notado que tal vez alguien había intentado forzar la entrada de su departamento. Además de ese detalle extraño, también le contó a su hermana semanas antes que sentía que las cosas en su departamento habían sido movidas, que parecía que alguien había entrado. Fíjate, ella los llamó los bandidos de Macon, o sea, pensó que era algún, no sé, algún chico de la universidad, ¿sabes? Un raterillo, algo así. Incluso dijo que, creo que estoy exagerando. Pero definitivamente no lo estaba, ¿verdad? Ella tenía razón sin saberlo. Pero la persona que entró a su departamento y revisó sus cosas, que incluso se quedó afuera de su ventana con una cámara, como vimos, no era un desconocido cualquiera. ¿Era un vecino? Su amigo. Un tipo que pasó totalmente desapercibido para todos. El mismo tipo que participó en la búsqueda de ella cuando desapareció. El mismo que dio una entrevista en la televisión diciendo que Lauren era muy simpática, una persona como ninguna, que él estaba muy sentido, impactado. Impresionante cómo la gente se pone máscaras, ¿verdad, amigos? Es algo aterrador. Pero hay un detalle sobre esa máscara de ese sujeto que en un momento les voy a contar, ¿ok? Quédense con eso. En la audiencia de sentencia del caso, el fiscal reveló algo, ¿ok? Compañeros de universidad de Stephen McDaniel les contaron a los investigadores que él, durante los 3 años de la carrera, hablaba sobre la fantasía de cometer el crimen perfecto. Y dijeron que no fue solo una vez, ¿ok? Era un tema recurrente que él sacaba todo el tiempo. O sea, el tipo era abogado y quería cometer un crimen perfecto. Si él era un buen abogado, tal vez sería un peligro con esa mentalidad. El fiscal dijo lo siguiente: era una obsesión para él. El sueño de él era cometer un asesinato y salir impune. Mira, te voy a decir que si no fuera por ese golpe del azar, tal vez, ¿eh? Bueno, entonces cuando Stephen entró a ese departamento en la madrugada, él llevaba una máscara, guantes con la llave del departamento que él mismo mandó a hacer, ¿verdad? En una cerrajería. Ya eran como las 4:30 de la mañana del 26 de junio. Eso no fue un impulso, como ya pudimos darnos cuenta por todo lo que conté, ¿verdad? Tampoco fue una rabia momentánea por alguna cosa. Fue la realización de un sueño. Amigo, muy extraño, ¿verdad? Y hay un detalle sobre ese sueño, ¿ok? Que ya les cuento. Pero hablando del crimen en sí, él se quedó parado en el cuarto oscuro mirando a Lauren dormir. Pero cuando él se movió ahí, tal vez en dirección a ella para hacer algo, terminó haciendo un ruido y Lauren se despertó. Entonces ella abrió los ojos, se asustó, le gritó que saliera de ahí, pero él se le echó encima. Ella luchó, pero él estranguló a la chica con sus propias manos hasta que dejó de moverse, dejó de respirar. Después arrastró el cuerpo al baño y volvió a su propio departamento, y ese día siguió con su vida. Hasta la noche siguiente fue que regresó ahí con la sierra. Y ahí desmembró el cuerpo, en la misma bañera. El torso terminó en el bote de basura, donde ese policía sintió el olor y fue a revisar. Y el resto, ¿no? Cabeza, brazos, piernas, fue a un contenedor que supuestamente estaba detrás de la Facultad de Derecho, al otro lado de la calle. Solo que ese contenedor fue recogido por el camión de basura antes de que la policía llegara ese día. Así que los restos de Lauren nunca fueron encontrados, hasta donde se sabe. Y parece que casi logró su sueño mórbido, ¿verdad? Porque mira, en 2014, casi 3 años después, McDaniel aceptó un acuerdo, ¿ok? Él firmó una confesión ahí, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2041 y el juez del caso, Howard Sims, calificó el crimen como verdaderamente monstruoso. Y en la audiencia, la mamá de Lauren leyó una declaración en voz alta, muy probablemente dirigida a ese loco. Ella dijo lo siguiente:
Él intentó apagar la luz de Lauren con la oscuridad que tenía, pero ni siquiera se acercó. También hubo una amiga de Lauren que fue ahí para testificar. Tomó el micrófono en la audiencia y le dirigió unas palabras: «Eres el diablo». Y McDaniel, sin importarle, se quedó ahí mirando hacia abajo todo el tiempo. No dijo ni una sola palabra. Pero antes de cerrar la historia aquí, hay algo que necesitas saber, ¿sí? Los propios investigadores admitieron que la confesión probablemente no lo abarcaba todo. El detective, especialmente Scott Chapman, que participó en toda la investigación, dijo que él tuvo mucho tiempo para preparar esa confesión suya. Él dijo que estaba seguro de que había más cosas que él no le contó a nadie. No sé si refiriéndose a posibles crímenes anteriores, hablando específicamente del caso de Lauren, sea como sea, ¿no? Por todo eso que conté, no se puede poner ni un dedo en el fuego por ese tipo, ¿verdad? Lo que pienso aquí es que con certeza ese tipo se va a llevar muchas cosas a la tumba, ¿eh? Y hay un detalle en todo este caso que llama la atención, que es el camión de basura. El investigador, ese mismo, Chapman, reveló años después que el hallazgo del torso de Lauren ahí dentro de ese bote de basura fue cuestión de pura casualidad, como dije. Porque el camión que recogía la basura del edificio donde pasó todo se retrasó ese día. Fíjate nada más. Si el camión no se hubiera retrasado, el bote se habría vaciado allá y probablemente nadie habría descubierto el cuerpo. Así como pasó con la basura de la universidad, que fue retirada y nadie volvió a encontrar las partes. Pues sí, amigos, el tipo que soñaba con un crimen perfecto casi logró un crimen perfecto. Si no fuera por un detalle del azar. Muy loco eso, ¿verdad? Y hay una última cosa aquí que no se me sale de la cabeza en esta historia. ¿Se acuerdan de la entrevista que Stephen McDaniel dio a la televisión el 30 de junio cuando la policía estaba revisando el edificio? Esa donde él decía que Lauren era simpática, comunicativa, que estaba súper preocupado por ella. Pues fíjense. En medio de esa entrevista, el reportero mencionó que se había encontrado un cuerpo. En ese momento, Stephen se quedó paralizado. Hasta se podía ver cómo el color rojo de su cara desaparecía poniéndose pálido. Sus ojos se abrieron mucho y le dijo en voz baja a la reportera: «¿Cuerpo? Creo que necesito sentarme». Y se sentó ahí mismo en el suelo frente a la cámara sin ninguna vergüenza. Pero para quien estaba viendo eso desde afuera, ¿no? Para la mayoría de las personas que no entendieron el contexto que ya presenté, eso parecía un amigo así, desolado, ¿no? Con la noticia de que el cuerpo de su amiga, a quien tanto quería, había sido encontrado. Pero en realidad, amigos, todo eso era su conmoción por haber sido descubierto. Su crimen perfecto, mira, se vino abajo. Ese fue el impacto que dejó al tipo pálido. Y esa, de hecho, es la máscara de la que les hablé, ¿recuerdan? Al tipo se le cayó la máscara. ¿Cómo puede ser, verdad? Ahí en realidad no lo logró, ¿verdad? Porque te das cuenta de los detalles, ¿no? Las raíces psicológicas en la cabeza del tipo, porque, o sea, si no hubieran descubierto ese cuerpo, él habría pasado fácilmente por el amigo, pobrecito, todo destruido. Lo que sé, chicos, es que los restos de Lauren no fueron encontrados, ¿ok? Hay una banca color rosa allá en Washington Park, en Macon, y también una placa en la Mercer Law School, que es la universidad donde ella estudió allá con su nombre. Ella tenía solo 27 años, era la mayor de 3 hermanas y era la primera de la familia en ir a la universidad. Y cuando ella llegó allá a Macon, en 2008, ella y Stephen entraron a la misma escuela, en el mismo semestre, y se mudaron al mismo edificio. Lo más aterrador es que, para ella, él realmente era un amigo. Ella nunca siquiera imaginó quién, de hecho, estaba del otro lado de la pared de ese departamento. Así es. Otro caso que muestra que nadie sabe nada, ¿verdad? Las personas esconden muy bien quiénes son. Cuéntame en los comentarios qué te pareció todo esto. No olvides suscribirte, revisa tu campanita ahí, ayúdame con esa meta de llegar a 1 millón de suscriptores todavía en el 26. ¿Será que lo logramos? No sé, pero espero que sí. Gracias por tu compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.